vamos a estar desarrollando el tema mimetismo, ¿verdad? Como lo hemos anunciado. Y mimetismo encierra, ¿verdad? Es un paraguas inmenso, ¿verdad? De cosas que podemos hablar. Sin embargo, hoy vamos a enfocarlo en algo que es súper importante y es cómo muchas veces nuestras vidas sencillamente dejan de hacer la voluntad de Dios porque nos adaptamos a un disfraz, ¿verdad? Nos adaptamos, por decirlo así, a lo que el mundo nos ofrece y perdemos el sentido y el propósito de lo que Dios nos llamó a hacer, de lo que realmente somos en Dios. Y Marcos capítulo 14, verso 32 al 36 nos empieza a contar un poquito de esto. Dice la palabra de Dios, yo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, en pantallas creo que está en Nueva Versión Internacional, y dice así: fueron al huerto de los olivos llamado Getsemaní, y Jesús dijo: siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse y angustiarse profundamente. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que si fuera posible pasara de él la horrible hora que le esperaba. Abba, Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, y esto es lo que quiero, digamos, puntualizar en esta tarde noche, dice: sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía, ¿verdad? La nueva versión internacional dice: no me hagas beber de este trago amargo, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Amén. ¿Pueden sentarse? Una de las cosas de este texto que a mí me ha llamado la atención, ¿verdad? Estudiando, analizando un poquito todo lo que tiene que ver con mimetismo, es precisamente que la Biblia dice que Jesús va con Juan, con Santiago y con Pedro a un huerto de los olivos llamado Getsemaní. Y me llama un montón la atención, ¿verdad? Cómo Jesús, por decirlo así, Él atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida, donde se dice, ¿verdad?, que Él en su angustia, que Él en su sufrimiento, que Él en su trago amargo literalmente, en su momento de dificultad, en su momento de dolor, dice la Biblia que Él hasta sudaba gotas de sangre, ¿verdad? Él sudaba gotas de sangre porque precisamente era tanta la angustia, tanto el dolor, ¿verdad?, que Él estaba desesperado porque Él sabía lo que iba a pasar. Sin embargo, Él al final, Él dice algo que es donde a mí me marca esta enseñanza, porque lo que le dice a Dios es: si está dentro de tu voluntad, si está dentro de lo que tú quieres, que yo no tenga que ir a la cruz, que yo no tenga que experimentar tu ira, que yo no tenga que cargar el peso de los pecados del mundo, si está dentro de tu voluntad, si está dentro de lo que tú quieres, que yo no pueda hacer eso, hazlo. Pero esto al final no se trata de lo que yo quiero. Esto se trata de lo que tú quieres. Esto no se trata de mi voluntad, se trata de la tuya. Y yo creo que todos los que estamos acá, cuando nos enfrentamos en un momento de angustia, en un momento de dolor, en un momento, en una circunstancia, en un proceso difícil, yo creo que cada uno de nosotros se enfrenta contra esa parte de lo que yo quiero y lo que Dios quiere. Y muchas veces cuando nos enfrentamos con lo que Dios quiere y con lo que nosotros queremos, muchas veces a nosotros nos choca porque es más importante para nosotros lo que yo quiero, lo que Andrei quiere, lo que ustedes quieren, que lo que Dios quiere. Porque la Biblia me presenta a un Jesús haciendo la voluntad con dolor, con sufrimiento. La Biblia no me presenta a mí un Jesús haciendo la voluntad de Dios muerto de risa con alegría.
Entonces la misma palabra de Dios me está diciendo que cuando yo hago la voluntad de Dios, yo voy a sufrir, yo voy a llorar, a mí me va a doler. Y si usted hoy no está sufriendo, si usted hoy no está llorando, si hoy a usted no le está doliendo, estar dentro de lo que es Cristo, estar dentro del cuerpo de Él, y usted sencillamente está muerto de risa como si nada estuviera pasando con usted. Yo quiero que usted por un momento se examine, porque puede que usted esté haciendo su voluntad y no la voluntad de Dios. Si usted hoy está muerto de risa en Dios, puede que usted esté haciendo lo que usted quiere y no necesariamente lo que Dios quiere. Y con esto no estoy diciendo que la vida cristiana es un martirio, porque la vida cristiana más que una carga es una bendición. El detalle es que hoy vamos a aprender cómo a nosotros se nos ha distorsionado lo que fue la idea original, la condición original que Dios estableció, el plan inicial que Dios estableció para nosotros como sus hijos. Y aquí es donde entra un poquito lo que es mimetismo. Y quiero definirles mimetismo con dos conceptos, con dos definiciones, ¿verdad? Que encontré que me llamaron un montón en la atención. Una de las definiciones de mimetismo dice que mimetismo es algunos animales que viven permanentemente con un disfraz todo el año. Son expertos en camuflaje. Se trata de animales con la habilidad del mimetismo, una capacidad que tienen ciertos seres vivos para asemejarse a otros organismos y a su propio entorno para obtener alguna ventaja. Entonces dice que mimetismo es la capacidad que tienen ciertos animales para ponerse un disfraz todo el año y literalmente acomodarse a ciertos espacios para poder sacar ventaja. Y yo creo que esa realidad de los animales no está ajena a la de nosotros. Porque vemos muchos que nos llamamos cristianos y al final vivimos con un disfraz todo el año. Donde con ese disfraz lo que queremos es adaptarnos a ciertos espacios para sencillamente sacar ventaja de algo. Lo cierto es que debajo de ese disfraz hay una realidad. Y es la realidad de Dios para la vida de nosotros. El disfraz no lo estableció Dios. El disfraz nos lo pusimos nosotros mismos cuando tomamos la decisión de hacer lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere. Pero hay otra definición de mimetismo que dice, este término se refiere a la estrategia de protección que algunos seres vivos poseen, donde modifican su apariencia para parecerse a otro animal o al ambiente que los rodea. En este cambio de apariencia se puede modificar el olor, el color e incluso el sonido que emite para camuflarse según el lugar donde se encuentre. La primera definición nos dice que mimetismo es un disfraz, que me pongo sencillamente para poderme adaptar a un espacio y sacar ventaja de ese espacio. La otra definición dice que mimetismo es una estrategia de protección, donde cuando yo soy parte de un sistema, sencillamente no me convierto en una amenaza. Los depredadores no pueden hacer nada contra mí, porque ese sistema o esa estrategia me permite ser igual a ellos. Entonces paso desapercibido. Entonces yo me encuentro con una definición de mimetismo que lo que me está enseñando es que muchas veces, en este caso los animales, van a usar un disfraz para poderse adaptar a un espacio. Van a usar un disfraz para poder protegerse. Van a usar un disfraz para poder sacar ventaja. Y aquí es donde yo quiero, digamos, profundizar más en la palabra de Dios y no ir al huerto de los olivos que se llamaba Getsemaní.
porque ahorita vamos a aprender por qué nosotros todos los días tenemos que ir a Getsemaní. Pero para poder yo entender cómo Jesús, Él no decidió ponerse un disfraz, cómo Jesús, Él no buscó una estrategia de protección, cómo Jesús, Él no buscó adaptarse a un entorno, cómo Jesús no decidió sacar ventaja de algo, tengo que irme al principio, no al huerto de los olivos, tengo que ir al huerto del Edén. Y es donde quiero que me acompañen a Génesis capítulo 3, versículo 8 al 11. Génesis capítulo 3, versículo 8 al 11. Amén. Dice así: cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Pregunta, ¿dice que Dios les habló? ¿Dice que Dios les habló en este primer versículo? Dice, cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Yo no veo a Adán y Eva en este versículo escuchando la voz de Dios. Yo veo a Adán y Eva en este versículo reconociendo el sonido de Dios, reconociendo el mover de Dios. Ellos sabían cuando Dios se paseaba por el jardín, y es algo que quiero empezar, digamos, a martillar en esto, porque cuando yo me voy al principio, entiendo por qué Dios no nos puso un disfraz. Dios sencillamente no quiso que nosotros nos adaptáramos a un entorno para protegernos, porque nada era una amenaza. Dios desde el principio, Él quería algo bueno, algo agradable, algo perfecto para nosotros, pero el ser humano es el que lo echó a perder. Y dice la palabra de Dios, entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Entonces pregunta a Dios, y esto quiero igual que se lo graben, dice, ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? Se supone que estaban solo ellos con Dios. Dios lo que les está diciendo es, ¿quién más le dijo a usted que usted estaba desnudo? ¿Quién fue el que te habló y te dijo, estás desnudo? ¿Quién fue el que te dijo que estabas desnudo si se supone que en el jardín la única conversación que ustedes deberían tener es conmigo? Y dice, por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Y le preguntó Dios, ¿acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? ¿Ven? Cuando yo veo el principio, cuando yo veo el inicio de la creación, una de las cosas que a mí me impacta es el ambiente tan perfecto que el ser humano tenía. Es la relación tan perfecta que el ser humano tenía. Literalmente, desde un inicio, el ser humano era amigo de Dios. Desde un principio, el ser humano hacía las cosas que Dios le decía que hiciera y vivía en una constante voluntad de Dios. O sea, la tarea del ser humano desde el principio era hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué razón? Porque había una relación tan perfecta, había una relación tan linda que le permitía al ser humano ser amigo de Dios. Sin embargo, la Biblia nos enseña que ellos no solamente tenían la capacidad en esa relación de intimidad, en esa relación que tenían con Dios, de escuchar la voz de Dios. Ellos también tenían la capacidad de escuchar el mover de Dios. Que muchas veces nosotros, y esto quiero igual que les quede muy claro a todos, porque muchas veces nosotros, cuando Dios no habla, cuando Dios decide callar, si nosotros estamos dentro de la voluntad de Dios, nosotros no necesitamos que Dios nos hable, porque con su mover, con sus pasos, nosotros vamos a reconocer lo que Él está haciendo. Si usted y yo estamos dentro de la voluntad de Dios, Dios no tiene que hablar ni siquiera.
La Biblia dice que Dios recorría el jardín y ellos escuchaban el sonido de Dios. Dios se paseaba por el jardín, Dios recorría el jardín y ellos sabían que Dios andaba por ahí. Porque ellos sabían reconocer el mover de Dios aunque Dios no les hablara. Entonces, en una relación perfecta, en una relación de amigos, en una relación íntima de Adán y Eva, una de las cosas que yo veo es que ellos, al vivir bajo la voluntad de Dios, para ellos era muy sencillo reconocer no solamente su voz, sino sus pasos. Y aquí viene algo que a mí me marca de la enseñanza. Porque en el principio, la voluntad de Dios no es lo que hoy nosotros creemos. Hoy nosotros creemos que hacer la voluntad de Dios literalmente es una cárcel. Hoy nosotros creemos que hacer la voluntad de Dios es caminar por una cuerda floja, donde si yo no hago las cosas exactamente como Dios dice, me caigo, me salgo de esa cuerda floja o vivo metido en una cárcel. Y eso es una idea equivocada que no fue desde el comienzo, porque desde el principio hacer la voluntad de Dios era: Adán, Eva, hagan lo que ustedes quieran, pero ustedes no pueden comer de este árbol. O sea, la voluntad de Dios es: hagan lo que ustedes quieran, pero no hagan esto. Ahora nosotros creemos que cuando nosotros no estamos en Dios, somos libres o podemos hacer lo que queramos, ¿cierto? A veces nosotros creemos que el hecho de no estar en la iglesia o de estar apartado nos da la licencia para nosotros poder hacer lo que queramos. Entonces el concepto de voluntad de Dios ahora es lo opuesto, porque resulta que si yo estoy lejos de Dios puedo hacer lo que quiera, pero si estoy en Dios tengo que caminar tan finito y hacer las cosas tan exactas, que resulta que si yo no las hago, entonces no estoy dentro de la voluntad de Dios. Y desde el principio, Dios lo que estableció para usted y para mí es que la voluntad de Dios debe ser un deleite en la vida de nosotros. La voluntad de Dios no debe ser una carga, porque Él desde el principio estableció: hagan lo que quieran, pero no hagan esto. Y hemos cambiado el concepto, hemos cambiado la idea. Cuando Dios lo único que Él quiere es que sencillamente usted y yo podamos restaurar esa condición original donde el hombre, el ser humano, era amigo de Dios, donde nosotros podamos reconocer no solamente su voz sino sus pasos. Dios quiere que usted y yo volvamos al inicio, al principio, a esa condición donde sencillamente, si Dios decide moverse y no hablar, usted y yo tengamos la capacidad de reconocerlo. Pero aquí yo me encuentro con gente que me dice: André, es que a mí Dios no me habla, es que Dios no me escucha. Yo me encuentro con gente que sencillamente dice: André, es que Dios se olvidó de mí. André, es que ya Dios no es como antes conmigo. Entonces la pregunta es si estás haciendo la voluntad de Dios. Porque si estamos haciendo la voluntad de Dios, vamos a reconocer su voz, su mover y sus pasos. Pero si usted cree que Dios no le habla, si usted no logra reconocer lo que Dios está haciendo, si usted no logra reconocer su mover en su vida, entonces tal vez es porque no estamos caminando bajo la voluntad de Dios. Entonces aquí es donde viene algo muy importante, porque dice la Biblia que Adán y Eva, ellos tenían la libertad para hacer lo que quisieran, menos una cosa. Y esa menos una cosa que ellos no podían hacer, fue lo que los lleva a romper esa relación de amistad con Dios. Y entonces dice la Biblia que Dios empieza a pasearse y empieza a buscarle. Ellos reconocían ese mover porque ellos estaban dentro de la voluntad.
El detalle es que cuando ellos quiebran, porque una serpiente mimetista, porque hubo un diablo que decidió ponerse un disfraz de serpiente, Satanás decidió ser mimético con el propósito de adaptarse a un entorno para engañar al ser humano. Y cuando la serpiente habla y le dice a Eva que qué tiene de malo que ella coma de este fruto, ellos escuchan otra voz que no era la voz de Dios. Y entonces ellos comen y rompen aquello que Dios les dijo, no lo hagan porque no está dentro de mi voluntad. Y entonces usted ve cómo dice la Biblia que Dios empieza a buscar a Adán. Y él empieza a esconderse porque él tenía vergüenza, él estaba desnudo. Pero una de las cosas que a mí me impresiona es cuando Dios le dice, ¿dónde estás? Porque cuando Dios le dice a Adán, ¿dónde estás? No era que Dios no supiera dónde estaban ellos. Dios es omnisciente, Él todo lo sabe. Ellos podían esconderse debajo de la tierra si ellos quisieran, que Dios los iba a encontrar. El detalle es por qué Dios llega y le dice a Adán, ¿dónde estás? Y Dios llega y le dice al ser humano, ¿dónde estás? Dios llega y le dice a Adán, ¿dónde estás? Por una razón muy sencilla, porque el ¿dónde estás? No era que Dios no supiera dónde estaban. El ¿dónde estás? De Dios lo que significa es, Adán, ¿hasta dónde has llegado? Adán, ¿cómo hiciste para llegar ahí? Adán, ¿cómo fue que perdiste la oportunidad de tener una relación íntima y profunda conmigo? ¿Cómo hiciste para llegar ahí? Y entonces es donde aquella relación perfecta, íntima, ese ambiente perfecto se rompe. El detalle es lo que le sucede a Adán no es ajeno a nosotros. Porque ¿qué pasa si hoy Dios decide llegar y decirle a Junior, Junior, ¿dónde estás? Junior, ¿hasta dónde has llegado? ¿Qué pasa si Dios llega y se encuentra con Rebe y le dice, Rebe, ¿dónde estás? ¿Hasta dónde has llegado? ¿Qué fue lo que hiciste para llegar ahí? Y yo creo que esa es una pregunta para todos hoy. Porque muchas veces nosotros no estamos reconociendo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Muchas veces nosotros dejamos de escuchar la voz de Dios porque sencillamente nuestra condición actual es para que Dios llegue y nos pregunte hasta dónde has llegado. ¿Dónde estás? La Biblia me enseña algo extraordinario en Juan capítulo 8, tal vez me ayudan, desde el verso 1. Voy a leer el verso 4, lo que dice en una traducción viviente, pero desde el verso 1 en adelante, chicos. Juan capítulo 8, versículo 4 al 5, nueva traducción viviente dice: Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Los fariseos llegan y le dicen a Jesús, vea, esta mujer la encontramos adulterando. La ley dice que tenemos que apedrearla, pero vea los religiosos y vea lo que es el diablo, que hasta la voz del mismo Dios les importa, porque ellos llegan a donde Jesús y le dice, la ley dice apedreémosla, pero ¿tú qué dices? O sea, ellos estaban probando la misma voz del cielo, a ver qué era lo que estaba diciendo. Y entonces es donde entra el texto, Juan capítulo 8, verso 1.
Dice, pero Jesús se fue al monte, ¿dónde? A los Olivos, el mismo que se llama Getsemaní, ¿verdad? Verso 2. Dice, al amanecer se presentó de nuevo en el templo, toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Verso 3. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús, Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. Verso 5. En la ley Moisés nos ordenó apedrearla a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Verso 6. Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo, pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Verso 8. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía ahí. Verso 10. Entonces él se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena. Nadie, Señor, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas ¿a qué? A pecar. Cuando yo leo este texto, a mí me impresiona un montón que muchas veces nosotros nos volvemos miméticos por el hecho de que tenemos miedo de que la gente vea realmente lo que somos. Nosotros somos hijos de Dios. Amén. Y muchas veces a nosotros nos da miedo que la gente vea lo que realmente somos. Sin embargo, la Biblia me enseña en este ejemplo de que cuando Jesús le llevan a esta mujer sorprendida en adulterio y los fariseos literalmente le dicen a él, vea, la ley dice apedreémosla, ¿tú qué dices? Y Jesús les da una gran lección a los religiosos, Jesús le da una gran lección a los fariseos, porque Jesús lo que les dice a ellos, si alguno de ustedes está libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice la Biblia que todos aquellos tuvieron que quedarse callados y empezaron a retirarse, porque pasa algo que es sumamente importante en nuestras vidas. Ustedes tienen que tener claro que quien vino a condenar y a juzgar el mundo es Dios. Pero nuestra tarea es darle vida, darle luz, darle sal al mundo. Es Dios quien juzga, Dios quien condena al mundo. Pero nuestra responsabilidad es darle vida, es darle luz. Y me encuentro a un Jesús no condenando a una persona por su error. Me encuentro a un Jesús perdonando sus pecados, perdonando su falta. Pero dándole una oportunidad a una persona que escuchara la voz de Dios y no la voz del mundo. Y aquí es donde quiero igual martillar en otro de los puntos, porque yo no sé qué voz está escuchando usted. Hay voces que llegan a nuestros oídos, pero hay voces que llegan hasta nuestra alma. Y las voces que llegan hasta nuestra alma son las voces que nos hacen daño. Porque las voces que llegan a nuestros oídos no nos hace creer lo que esa voz dice. Pero cuando una voz llega hasta nuestra alma, esa voz sencillamente nos hace creer una idea que Dios no estableció, que Dios no creó, que Dios no hizo. Y muchos de los que estamos acá nos enfrentamos día a día con no poder hacer la voluntad de Dios, porque todos los días nos enfrentamos con alguna voz que nos dice que nosotros somos unos miserables,
que nosotros somos indignos, que nosotros sencillamente no tenemos la capacidad, que nosotros no podemos desarrollar X tarea. Hay voces que nos quitan a nosotros el valor que nosotros realmente tenemos en Dios. Y eso no fue lo que ocurrió con esta mujer, porque esta mujer no escuchó la voz del cielo diciendo: sí, mira, los fariseos tienen razón, sos una adúltera. Me encuentro a un Jesús desde el cielo dándole una voz a ella de esperanza, que aunque ella no la mereciera y lo que mereciera fuera la muerte, me encuentro a un Jesús dándole un propósito y dándole una vida, dándole una oportunidad a una persona que quizá no lo merecía. Entonces, ¿qué voz están escuchando ustedes? La voz que te dice no vales, la voz que te dice sos indigno, la voz que te dice no lo vas a lograr, la voz que te dice usted es un hipócrita, la voz que te dice usted es un fariseo, la voz que te dice no lo vas a lograr. La Biblia a mí me enseña que hay voces que llegan hasta el alma. Y uno de los problemas de esta generación es que no ha abierto sus oídos a la voz de Dios. Por eso la voz del mundo se ha vuelto la voz más importante y la voz más influyente. Y es impresionante saber de que hoy esta generación está abriendo su mente, está abriendo sus oídos al mundo, pero están cerrando sus Biblias, están cerrando sus oídos. Cuando la única forma de hoy escuchar la voz de Dios no es de que baje un ángel y nos susurre al oído. Si usted quiere escuchar la voz de Dios, usted tiene que abrir la palabra de Dios, usted tiene que empaparse de ella. Pero ya ni eso queremos hacer. Un día de estos, el sábado pasado, estábamos en un evento donde pasó una persona a dar un testimonio y él dijo algo que a mí me marcó, porque yo literalmente eliminé mi Biblia de papel, así, literal, la eliminé. La ando en el iPad, en la compu, en el celular, en todo lado, pero la eliminé, digamos, no ando Biblia de papel. Está en la casa guardada, pero no ando Biblia de papel. Y él decía que su manera de dar testimonio muchas veces a muchas personas, cuando él llega a una cita, cuando él llega a un trabajo, cuando él llega a un programa, es que una de las cosas que él agarra, ¿verdad?, para ir a esos lugares es su Biblia de papel. Y él dice que él se sienta en una silla y él lo que hace es abrir su Biblia, porque él sabe que el hecho de él abrir su Biblia va a purificar las conversaciones, va a purificar su entorno, va a purificar su alrededor, va a purificar relaciones. Cuando uno lo ven con una Biblia, habrá gente que dice: ese es un hipócrita, pero esa no es la voz de Dios. Esa es la voz del mundo, esa es la voz de la serpiente. Pero si hay gente que te ve con una Biblia, puede que usted sea una persona que la inspira a esa persona a acercarse y poder conocer a Dios. Algo tan sencillo como cargar una Biblia de papel. Porque prender la Biblia es muy fácil. Yo puedo estar leyendo la Biblia y me entra un mensaje y entré al mensaje y ya me desconecté de la Biblia. Yo puedo estar leyendo la Biblia y me llegó una notificación de Facebook, de Instagram y me metí ahí y al final dejé de lado la Biblia. Entonces, ¿cómo pretendemos escuchar la voz de Dios si es más importante y más influyente la voz del mundo? Ahora usted me puede decir: André, es que yo estoy enojado, yo estoy harto con Dios, porque a mí las cosas no me salen bien. Y eso que usted dice: yo he intentado, yo he hablado con Dios, yo le he pedido que me hable, pero Dios no me habla, entonces me resisto. Y aquí quiero decirle otra cosa, vea, usted puede negarse a hablar con Dios si usted quiere, pero el hecho de que usted se niegue a hablar con Dios no quiere decir que Él esté obligado a hacerlo. Usted puede decirle a Dios: Dios, hoy me callo, que Dios no se va a callar. Usted puede decirle a Dios: Dios, ya no más, que Dios te va a perseguir. ¿Saben por qué, chicos? Porque Dios Él anhela que
que usted y yo cumplamos su voluntad, que usted y yo cumplamos el propósito que Él estableció para nuestras vidas. El detalle es qué voces estamos escuchando. Porque yo necesito conectarme con una voz del cielo que pueda poner en silencio cada una de las voces que muchas veces me hacen sentir como lo peor. Pero si yo no tengo esa conexión con el cielo, sencillamente no voy a poder escuchar esa voz, escuchar sus pasos y mucho menos su mover. Y aquí es donde quiero aterrizar, precisamente en el huerto de Getsemaní. Y quiero que me ayuden otra vez con Marcos capítulo 14, versículo 32 al 36. Porque la Biblia a mí me enseñó que desde el inicio la condición del ser humano era hacer la voluntad de Dios. Desde el principio, la Biblia a mí lo que me enseña es que yo no necesito ningún disfraz para adaptarme a un entorno. El que necesitó un disfraz para adaptarse al entorno fue el diablo, no fue el ser humano. O sea, fue el diablo quien le tocó ser mimético, no fue Adán ni fue Eva. Desde el principio, a mí la Biblia lo que me enseña es que Dios Él quiere que nosotros reconozcamos su voz, sus pasos, su mover. Desde el principio, la Biblia lo que me enseña es que la voluntad de Dios debe ser un deleite porque Él nos permite hacer lo que queramos. Solo hay cosas que Él nos restringe, pero el hecho de que Él nos restrinja cosas no tienen que ser un martirio para nosotros, porque el hacer la voluntad de Dios tiene que ser todo un deleite. Pero me encuentro otra vez con Getsemaní y dice la Biblia, fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús le dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo oro. Verso 33. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a sentir temor y tristeza. Esta es la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y vigilen. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar que de ser posible no tuviera el que pasar por aquella hora. Decía, Abba Padre, todo es posible para ti, no me hagas beber de este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Cuando yo veo este texto, una de las cosas que yo me he dado cuenta es que todos tenemos un Getsemaní. Todos los que estamos en este lugar tenemos un Getsemaní. Todos de alguna forma tenemos ese lugar donde vamos a llegar con desespero, con frustración, con dolor, con tristeza, con angustia. Pero ese lugar, una de las cosas que a mí me impresiona de Jesús es que Él no olvidó lo que Dios creó, Jesús no olvidó lo que Él creó desde el principio. Él no olvidó el diseño original de Dios. Una de las cosas que a mí me impresiona de Jesús es que Él no se olvidó nunca de esa intimidad y que Él no tenía que adaptarse a un entorno. Yo no veo a Jesús en Getsemaní peleando con Dios. Yo no veo a un Jesús diciéndole, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tocó llevar esta carga a mí? ¿Por qué yo soy diferente a los demás? ¿Por qué yo soy el que en la familia llevo palo? ¿Por qué yo en mi colegio, en mi trabajo, soy el que de alguna manera le hacen bullying, lo tratan mal? Yo no veo a un Jesús reclamando ni peleando con Dios, yo veo a un Jesús haciendo la voluntad de Dios. Y esto es algo que quiero que quede claro en la vida de ustedes. En Getsemaní nosotros no peleamos con Dios, nosotros hacemos su voluntad. Y es algo que ustedes tienen que tener claro porque ustedes tienen su Getsemaní.
Y ustedes saben lo que están viviendo personalmente, pero cuando vivimos nuestro Getsemaní, no es para pelear con Dios, no es para echarle la culpa a Él, no es para decirle, Señor, ¿por qué a mí? Es sencillamente para escuchar la voz del cielo, no la voz de los demás, y decirle, Señor, voy a hacer tu voluntad y no la mía. Porque no se trata de lo que yo quiero, se trata de lo que tú quieres. Yo sé que aquí hay personas que en medio de su Getsemaní han peleado con Dios. Yo he tenido mi Getsemaní, me he agarrado con Dios. ¿Saben qué es lo feo de pelear con Dios? Que con Dios usted nunca va a ganar. Nunca. O sea, con Dios usted nunca va a ganar. Pero ¿saben qué he aprendido en Getsemaní? Que Dios siempre está para uno. ¿Sabe qué he aprendido en Getsemaní? Que uno puede escuchar su voz, sus pasos y su mover. ¿Saben qué he aprendido en Getsemaní? Que Dios quiere lo mejor para mi vida. ¿Saben qué he aprendido en Getsemaní? Que seguir a Cristo duele. ¿Saben qué he aprendido en Getsemaní? Que vamos a llorar, vamos a sufrir, nos vamos a doblar, pero Él nunca nos va a quebrar porque Él nos ama. Y es algo que usted tiene que tener claro. Si usted está dentro de la voluntad de Dios, la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. O sea, Dios va a querer lo mejor para usted, aún en ese Getsemaní, aún en ese momento donde usted pueda estar lo más angustiado y angustia hasta de muerte. El detalle es, ¿qué pasa si en lugar de pelear, escucháramos la voz de Dios? ¿Qué pasa si usted se propone a reconocer la condición donde usted está y hasta dónde ha llegado y poderle decir a Dios, Dios, esto no se trata de mí, esto se trata de ti? ¿Qué pasa si usted hoy toma la decisión de decirle, Dios, a partir de hoy voy a escuchar tu voz, tus pasos y tu mover? ¿Qué pasa si a partir de hoy usted decide, Señor, voy a restaurar mi relación contigo como lo fue en un principio y voy a empezar a ser tu amigo? ¿Qué pasa, chicos, si hoy nos salimos de esa caja mimética donde estamos y empezamos a hacer la voluntad de Dios? ¿Qué pasa, chicos, si hoy tomamos la decisión de quitarnos los disfraces y quedar tal y cual como somos, como Dios nos hizo, y nos empezamos a amar por lo que realmente valemos y somos, por lo que Dios creó, por lo que Dios diseñó, y no por lo que dice la voz de alguien más? Tal vez hoy usted está sufriendo por la voz de alguien más. Pero ¿sabe qué me enseñó a mí Jesús con la mujer adúltera? Pienso cuando todos los religiosos se fueron. Jesús quedó con sus discípulos y una mujer desnuda. Y la Biblia a mí no me dice que Jesús corrió a buscarle algo para taparla. La Biblia a mí no me enseña que Jesús corrió y le dijo a Pedro, a Juan, a Jacob, vaya, corran, tapen a la mujer, ella está desnuda. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque a Jesús no le interesaba la desnudez de aquella mujer. A Jesús lo que le interesaba era la vergüenza que ella tenía. Y la vergüenza que esta mujer tenía era por el pecado que ella cargaba. Por eso cuando Él le dice, vete y no peques más, Jesús lo que le está diciendo, ve, a mí no me interesa su desnudez. Me interesa la condición en que usted está. Pero si ninguno de ellos te juzga, yo no lo voy a hacer. Si ninguno de ellos te apedrea, yo no lo voy a hacer. Porque usted tiene que aprender a escuchar la voz del cielo y no la voz de los hombres. Y esa mujer llegó a estar en una condición probablemente por necesidad,
pero más por una necesidad, porque probablemente habían muchas voces a su alrededor donde ella perdió en algún momento el valor de lo que ella realmente era en Dios. Y muchos de nosotros estamos a veces en esa condición de la mujer adúltera porque escuchamos tantas voces que nos terminamos creyendo algo que Satanás dice de nosotros y no lo que Dios realmente estableció para nuestras vidas. Yo quiero pedirle que usted se ponga de pie. Yo quiero pedirle que usted cierre sus ojos. Tal vez aquí hay personas que tienen disfraces. Tal vez aquí hay personas que tienen un disfraz que se llama hipocresía. Tal vez aquí hay personas que tienen un disfraz que es la falta de valor. Tal vez aquí hay personas que tienen disfraces de diferentes pecados que pudieran nombrar, que sencillamente para sentir que son alguien necesitan ponerse ese disfraz para ser parte de un grupo, para poder ser parte de un círculo, para sencillamente pasar desapercibido como hijo de Dios. Y por una cuestión de protegerse y sacar ventaja de algún entorno, usan ese disfraz. Tal vez aquí hay muchos miméticos, donde han escuchado la voz de una serpiente que les ha dicho lo que tienen que hacer. Pero esta noche vamos a hacer callar esas voces. Tal vez esa voz es de un papá, de una mamá, tal vez esa voz es de un hermano, de un tío, tal vez esa voz es gente, compañeros de trabajo, de universidad, de colegio. Usted sabe cuáles son las voces que usted escucha que hoy no le dan el valor que usted realmente tiene. Y todos vamos a tomar la decisión de ir a Getsemaní. Hoy vamos a tomar la decisión de ir a Getsemaní. No vamos a pelear con Dios. No vamos a decir por culpa de mi papá soy así, por culpa de mi mamá soy así, por culpa de mi hermano soy así, por culpa de mi compañero, por culpa de aquel fulano soy así. No vamos a pelear con Dios. Tal vez usted quiere llegar a Getsemaní y discutir con Dios y decirle a Dios, ¿por qué a mí? Pero hoy vamos a ir a Getsemaní, le vamos a decir a Dios, Señor, esto que he pasado, esto que estoy sufriendo, esta angustia que me tengo, me duele. Pero no se va a tratar de mí. A partir de ahora se va a tratar de ti, de hacer tu voluntad. Y aquí es donde yo quiero pedirles a cada uno de ustedes ahí con los ojos cerrados, que en el metro cuadrado donde ustedes están, ustedes puedan ver su Getsemaní. No peleamos contra Dios, hacemos su voluntad. Y si usted toma la decisión de empezar a hacer la voluntad de Dios y hacer las cosas que Dios quiere, chicos, ustedes pueden empezar a vivir una nueva temporada con Él. Adán y Eva tuvieron su temporada con Dios y era una temporada de escuchar su voz, de escuchar sus pasos, de escuchar su mover. Y yo creo que esta generación hoy necesita precisamente eso, volver a esa condición original donde hacer la voluntad de Dios era un deleite, donde hacer la voluntad de Dios realmente era un gozo, era una alegría. Hoy necesitamos que esta generación
aunque Dios calle, pueda entender lo que Dios está haciendo. Aunque Dios guarde silencio, pueda entender lo que Dios está haciendo. Si usted empieza a caminar sobre la voluntad de Dios, si usted empieza a caminar sobre lo que Dios realmente quiere, chicos y chicas, yo puedo asegurarles que todo lo que haya en su huerto va a ser una bendición. Todo lo que haya en su huerto va a ser bueno. Todo lo que va a haber en su huerto va a ser realmente agradable. Pero estar en Getsemaní duele. Estar en Getsemaní produce sufrimiento, produce dolor. Por eso esto es de valientes. Y ahí en su Getsemaní vamos a orar todos. Vamos a orar todos. Y vamos a pedirle a Dios que a partir de ahora vamos a hacer la voluntad de Él. Jesús le dijo a la mujer adúltera: vete y no peques más. Jesús, la orden directa de Dios es: haz lo que te estoy diciendo, vete y no peques más. Jesús no vio la desnudez, Jesús vio la vergüenza, y lo que quiso sanar de aquella mujer fue su vergüenza, fue su pecado, fue limpiarla para que ella realmente se diera cuenta del valor que tenía.